Buenísimos días, buenísimas tardes, guerreros etérnicos, bienvenidos a Eternia, bienvenidos al mundo de los despiertos. Estamos aquí en TikTok, estamos grabando para YouTube. Hoy tenemos una invitada excepcional, es una amiga, Teresa Loriente. Hoy venimos con mucha fuerza, venimos sobre todo con verdad, con cosas que nos han pasado de nuestro día a día, con muchas sesiones que hacemos, con muchos intercambios de conversaciones, con ganas de sacudir al alma, que es lo que pretendemos hacer con las sesiones que hacemos a las personas que acuden a nosotros como terapeutas, como facilitadores holísticos. Hoy vamos a arrancar con todo lo que a nosotros como terapeutas nos ha hundido desde dentro en alguna ocasión, pero sobre todo como estamos en ese proceso de crecimiento, a esas personas que acuden a nosotros para que les ayudemos. Porque hay dolores que no se van solos, pero no se van solos nunca, porque hay cargas que no se pueden seguir llevando. Os recuerdo, amigos de TikTok, estamos grabando para YouTube, ¿vale? Que luego se editará y se emitirá. Tengo aquí a Teresa Loriente, que no la vais a oír, no la vais a ver, pero sí que la vais a escuchar. Para eso hemos traído a alguien que ella sabe lo que es enfrentar realmente la oscuridad cara a cara y directamente expulsarla de raíz. Ella es Teresa Loriente, ella en Instagram es Divino y Equilibrio, ella es facilitadora, canalizadora, que ha desarrollado diferentes técnicas, se ha formado en muchísimas técnicas y lleva, pues os diría que más de 30 años transformando vidas. Algunas nos ha costado más, pero otras en cuestión de minutos. La conozco unos meses y os puedo decir que Teresa tiene un don, tiene algo, tiene una conexión que ya venía de su madre. Nos lo va a contar ella. Una conexión que va, os diría que más allá de lo conocido. Una fuerza y ahora que no me escucha todavía, que cuando entra en acción, la verdad es que es divina, hemos utilizado esa palabra antes, Teresa, y no deja piedra sin remover, ¿no? En ese río. Hace que el río de esa agua fluya. Ella no solamente trabaja con la mente, sino que también trabaja con la misma alma y desbloquea traumas profundos, libera energías, libera patrones que aferran incluso a parásitos del cuerpo. Eso también lo hacemos con técnica estructural. Nos resuena muchísimo porque utilizamos esta técnica para ayudar a las personas a renacer. Así que si quieres saber cómo realmente romper con aquello que te está doliendo, que te está destrozando por dentro, este live es para ti, este live es para vosotros. Así que vamos a dar ya la bienvenida a Teresa. Vosotros no la vais a ver, pero sí que la vais a escuchar porque estamos grabando este vídeo para TikTok. Así que, Teresa, ¿qué tal? Hola, Vicente, encantadísima y muchísimas gracias por esta oportunidad tan maravillosa que hacía tiempo que estábamos hablando, conectamos enseguida, tuvimos esa pequeña entrevista hace unos meses y dijimos, Brutal. wow, fue una conexión muy fuerte, la verdad, porque los dos parece ser que estamos en la misma sintonía y bueno, me brindas esta maravillosa oportunidad de dar a conocer pues muchas alternativas, como tú bien dices, de sanar el cuerpo, sanar el alma, no solamente de esta vida, el alma va viajando, ¿no? Esta vida, vidas pasadas, vidas futuras, pero tratamos de sanear y que no afecte en otros futuros paralelos, otros universos paralelos, como lo quieras llamar. Y hago mención al don que tú comentas, que ese don lo tenemos todos. No soy nada especial, todo el mundo nacemos con un don, con una posibilidad de hacer, de crear. Lo único es creer en ti, creer que tú puedes. Da igual lo que sea, da igual que sea sanación, crear una pintura maravillosa, una música maravillosa. Esa posibilidad nos es dada. Solamente lo tienes que creer y desear. En mi caso, bueno, fue dada, le di la espalda desde que nací, por miedo, porque ya de pequeñita viví en una casa, mi madre ya trabajaba con el tema de las energías, leyendo el tarot, haciendo rituales, y en casa pues viví pues un poquito de miedo porque nadie me podía explicar. En los años 80, por ejemplo, que tenemos cierta edad, pero bueno, en los años 70, 80
no había personas de referencia que te pudieran enseñar, que te pudieran guiar, por ejemplo. Entonces quedaba un poquito como en el interrogante, ¿y por qué los electrodomésticos empiezan a funcionar sin electricidad, por ejemplo? Qué bueno. Y sí, sí, era muy impactante, muy impactante. Pero claro, vivirlo prácticamente a diario, los muebles se mueven. Mi madre, mi madre, cariño, con 8 años, ya me decía mi madre, ¿puedes leer el tarot? Y claro, un miedo a ver, si no le puedes dar una explicación con 8 años Claro, a increíble. sí, una máquina de coser que empieza a funcionar, claro, tenía pánico. Entonces le fui dando la espalda, pero por el hecho de no tener un guía, no tener nadie de la mano que me dijera, mira, tranquila, esto, concéntrate, haz meditación, entonces no existía. Y quien estaba en este mundo, claro, ya estaba etiquetado, ¿no? De una persona de una vida alocada o una vida bohemia. Y bueno, y mira, a raíz de fue una ruptura sentimental que tomé la decisión de estaba mal anímicamente, era una persona que a mí me aportaba, bueno, no me aportaba cosas positivas, tomé la determinación de dejar la relación, pero a raíz de una sanación, de la mano de una amiga mía. Entonces, bueno, esa persona se brindó, me comentó, wow, estás mal. Y yo, sí, estoy mal, no sé qué me pasa. Bueno, terminamos esa sanación que fue con la técnica el péndulo hebreo. Te oigo, te Y, oigo. ¿me oyes? Sí, Perdona. he silenciado el móvil para decirle a los amigos de TikTok que estamos emitiendo en directo que si se escuchaba bien. Ah, vale, vale. No te ¿Se preocupes. Tú escucha cuando me bien? oigas hablar es porque voy me dirijo a ellos. Vale, vale, yo te veo con el dedo, bueno. No, porque voy diciéndoles a ellos. Hoy, Teresa, vamos a explorar Sí. varios caminos fundamentales que tú estás trabajando a lo largo de tu trayectoria. La hipnosis regresiva, un viaje realmente brutal al núcleo, al origen de ese trauma en el momento actual para romper de una vez por todas con todo lo que nos puede llegar a mantener atrapados en el dolor. Ujú. La nueva terapia se llama así, ¿no? La Sí. NT, LNT. LNT. Vamos, porque eso lo utiliza Teresa en todas esas sesiones. Una técnica revolucionaria, podríamos decirlo, porque está cada vez más de moda, que está transformando en cuestión de minutos la vida de las personas que incluso han estado durante años y durante meses buscando una solución. Y hoy hablaremos también de lo que se llaman limpiezas energéticas. Por llamarlo de alguna manera, Teresa, podemos aquí ser, ya que no nos escucha nadie, un poquito más radicales. Al final es herramienta radical para expulsar ciertas energías Ujú, que se adhieren y nos están directamente chupando la fuerza vital. sí. Porque todo esto, lo que si no nos enfrentamos a ello, al final nos va a destruir por dentro. Y hoy venimos, y, pues en una conversación, vamos a quitar, a desterrar, a eliminar esos miedos, a eliminar esas sombras que no nos deja vivir en paz. Y al final nos Ujú, produce el dolor, la enfermedad, el dolor de rodilla, el dolor de cabeza, la jaqueca. Y eso también lo hablamos mucho con la técnica que sabes que hacemos como facilitadores y formadores de técnica estructural. ujú. De hecho, si no se pone solución, va increciendo, va en aumento y te va destruyendo. Te va destruyendo anímicamente, por dentro, por fuera, tu cuerpo se va deteriorando y también tu mente, si no se pone una solución. Tal cual, Sí. tal cual. Y bueno, la práctica, me he dado cuenta de que estas técnicas, algunas son canalizadas, estas técnicas son aprendidas. La LNT es una técnica que he tenido que hacer la formación, como otras técnicas, como la hipnosis también, pero esto ya en su conjunto ayuda a la completa sanación. Pero primero lo he tenido que experimentar conmigo misma. No puedo, o sea, un terapeuta que no se sana a sí misma o a sí mismo, claro, ¿qué tipo de terapeuta es para poder ayudar a otras personas? Entonces, yo parto de la base
de que un terapeuta integral holístico, empieza a trabajarse a sí mismo. Y es cuando ya doy el paso, wow, si a mí me funciona, lo voy a compartir. Voy a compartir. Y cada persona tiene su particularidad, cada persona tiene sus dolencias, sus problemas heredados, adquiridos. Y es, claro, partimos de la base en que somos una flor con varios pétalos, con múltiples pétalos, y cada pétalo es un trauma, es un problema. Puede ser un problema de salud, el que sea, un problema emocional, y vamos a la raíz de ese problema para que no nos perjudique en una vida, en nuestra vida actual y tampoco en nuestros descendientes, porque nosotros también somos los responsables de que los hijos no hereden esos traumas, esos problemas de salud. Muchas veces pensamos, wow, mira, el problema que tengo claro es que, y lo justificamos, y le ponemos una etiqueta. Es que, claro, estoy enferma porque lo he heredado del padre o lo he heredado de la madre. No, esto se rompe, estos patrones. Qué bueno. Sí, Es un viaje directo al origen del dolor. Porque completamente. vamos a hablar hemos tocado los 3 puntos en este directo para YouTube y para Instagram, que lo vamos a emitir también para vosotros, amigos de TikTok, que lo estáis viviendo ya en directo. Vamos a hablar de la hipnosis regresiva, porque mucha gente ha hablado de la hipnosis, yo creo que como un juego, la hipnosis o el hipnoterapeuta, el que hace la hipnosis, y mucha gente va o conoce la hipnosis por tratamientos para la obesidad o para dejar de fumar o para algún tipo de drogadicción, pero la hipnosis regresiva es la puerta o la llave, el código para ir al origen del trauma y tú lo utilizas como complemento también para ir a ese origen. No estamos aquí quizás para disfrazar la verdad, estamos para arrancar, para sacar de cuajo todo lo que está, podríamos decir, podrido, Teresa, en nuestro interior. Bueno, el desajuste, está desajustado. Está desequilibrado. Desequilibrado, desajustado. Entonces, como mencionaba antes, somos una flor con diferentes pétalos, diferentes problemas y vamos a la raíz. Cuando veo una persona que me viene porque todas las enfermedades o todos los desajustes es somatización. Todo, absolutamente todo. Como el doctor Sansegarra comenta, todo, solamente un 1% es genético, por ejemplo, que incluso para mí yo creo que todo es somatizado. Todo lo que nos afecta a nivel físico está producido por unas emociones, sea en el vientre materno, sea un impacto emocional desde que eras pequeñito, que tú no lo sabes, porque cuando somos pequeñitos no tenemos las herramientas emocionales y mentales que tienes ahora en tu yo adulto. Entonces tratamos de solucionar este problema físico, a veces con una sesión es suficiente, pero no es la gran mayoría. Estos son terapias. Entonces, como son terapias, utilizo en este caso diferentes técnicas. A cada persona se le ajusta una técnica diferente, la técnica que más se adecua. Pero unos resultados maravillosos son con la LNT, con la terapia cuántica, la nueva terapia, trabajando a nivel físico, emocional, energético, en conexión con la espiritualidad, que al final es contigo mismo. Pero aún más, tenemos ese desconocimiento en algunas ocasiones. ¿Por qué no se termina la persona de sanar? Porque puede ser de un trauma de esta vida o de vidas pasadas. Es que es increíble. Y vamos a ese momento donde se detonó ese trauma, que puede ser un trauma, una pelea, una discusión, un fallecimiento de un familiar, por ejemplo, o una defunción, una muerte tuya en otra vida pasada. Entonces solucionas guiando, porque tiene que ser a través de la hipnosis, me ciño a esto porque es muy delicado, voy guiando a la persona a ondas Z, una relajación, los que conocéis la meditación, los que os dormís muchas veces escuchando meditación,
o relajación, una relajación profunda. La inducción es a un estado de relajación profunda en la cual la persona es completamente consciente, entre comillas. La persona en todo momento controla. Jamás le puede, por ejemplo, jamás le puede pedir a una persona su número de cuenta, porque esa persona despertará o sea, la persona controla en todo momento si quiere continuar con la sesión o se quiere ir. Entonces, tratamos de relajar mediante música, la voz, a una inducción. Esa relajación son ondas Z. No sé si alguien está preguntando, alguien va teniendo dudas. De momento no. De momento no. Bueno, Si tenéis pues alguna pregunta en el directo, nos la hacéis saber, que yo se la hago a Teresa, de lo que vais sí, escuchando. son muchas dudas, hay mucho desconocimiento, sobre todo en el tema de la hipnosis. Hay, bueno, desconocimiento. También se utiliza como para el espectáculo, ¿no? Hay falsas creencias también. Pero bueno, relacionado con la sanación, que es lo que a mí me interesa, esta persona me lleva a ese momento de ese trauma en concreto que me ha venido a consultar. Primero, hemos trabajado a nivel físico, pero lo sellamos con la regresión. Y va a ese punto. Puede ser de esta vida, puede ser de otra vida pasada. Quizá la persona que no crea en vidas pasadas, da igual, aunque tenga una imagen, es igual, esa persona me va a hablar y ese problema lo soluciona porque le voy guiando. Es una comunicación entre el cliente o entre el paciente y yo. Yo le pregunto, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que ves? ¿Estás bien? ¿Con quién estás? ¿Qué sientes? Y la persona me lo va desarrollando. En el momento en que ya tiene ese impacto emocional, lo guío o la guío a una solución bonita, amigable, que se enfrenta directamente con ese trauma y lo vive de otra manera. O sea, un trauma que vives cuando eres pequeño no es lo mismo que un impacto emocional que vives ahora. Qué Y brutal. eso, Me recuerda mucho, Teresa, a las sesiones de técnica estructural que hacemos. No entramos en el detalle porque hay muchas personas que sí que necesitan revivir o entender visualmente en ese viaje que tú haces con la regresión, entender, poder aceptarlo y poder diluirlo, ¿no? Porque el cuerpo sabemos que no olvida y la mente solo tapa lo que no quiere enfrentarse a ella. Me resuena muchísimo porque lo trabajamos mucho con técnica estructural sin entrar en ese detalle de ese viaje, porque las personas se quedan atrapadas con sus miedos, con sus angustias, y, y esto de la hipnosis te devuelve porque le das ese concepto a la mente, esa imagen mental. exactamente, esa imagen mental y ese diálogo con esa persona en esa situación. Entonces, cuando ese yo adulto se enfrenta al yo pequeño que le da esas herramientas, le dice, pequeño, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar. Ahora exprésate como tú adulto eres. Y puede ser en algunas ocasiones algo al principio traumático, al principio un poco fuerte, pero ahí está el kit de la cuestión del terapeuta, que va guiando al paciente para que vea ese problema, que ese problema, si ha sido una disfunción, por ejemplo, se despida de ese familiar, de ese ser querido que ya se ha ido a otra vida, está en otro plano. Despídete, dile todo lo que querías decirle, abrázale con amor. Es la despedida con amor, por ejemplo. He puesto un ejemplo que es muy claro sobre los traumas de fallecidos, de padres, de hermanos. Y Brutal. sí, es brutal, es brutal. Y cuando ese pequeño o pequeña o en otra vida ya ha visto esa solución, ya ha hablado, ya ha interactuado, ¿qué es lo que quieres hacer
¿qué te hace feliz? Y esa persona va y la guiamos al sitio ideal, donde visualiza su vida perfecta y lo disfruta y se recrea y trae a sus seres queridos de su yo adulto para que interactúen, para ser felices. Em, y eso, lo que se aprende es lo que se arrastra aquí, en su yo actual. Cuando volvemos de la regresión es cuando se queda con esa enseñanza, enseñanza de, wow, he vuelto a vivir, he revivido con mi ser querido, ese momento que fue traumático, pero me he podido despedir, por ejemplo. Entonces, esas herramientas del yo adulto son las que automáticamente desde el despertar se pone en funcionamiento para recuperar esa vida o recuperar ese, ese bloqueo Total. inicial por el que me vino, ya no existe, ya se ha disipado. Wow. Y sí, sí, y es cuando con las herramientas de ahora se soluciona, pero lo importante y lo impactante es que la solución es de una forma natural, sin pensar. La hipnosis, Teresa, la hipnosis regresiva, también la haces eh, a distancia, o sea, a través de plataforma, o la haces, o sea, se puede hacer a través de plataforma una reunión de Zoom o Google Meet. Sí, en la distancia yo creo que trabajo en consulta, pero en la distancia es muchísimo más cómodo para el paciente o para el cliente. ¿Por qué? Porque está en su entorno seguro. Claro. Está en su habitación, no le va a molestar nadie. La inducción también se hace, pero claro, él o ella está en su cama, en su sofá, en su sitio que le es familiar. En consulta puede ser que le cueste un poquito más relajarse, porque claro, está en su lugar, en un lugar que no es el suyo, cómodo, habitual, pero tiene exactamente el mismo éxito Wow. en consulta que en la distancia. Incluso podemos llegar más a la inducción más rápidamente cuando el paciente está en su casa, en su lugar protegido, seguro. Y la hipnosis le lleva a la solución de ese, de ese miedo, de esa angustia, de ese dolor, le lleva a la explicación de esta vida que su mente ha tapado o ha congelado y que no puede recordar o no entiende, o incluso a otra vida, has dicho, ¿no? Exactamente, exactamente. Puede que me lleve a otra vida. Incluso haciendo la LNT, la persona se ha transportado sin inducirlo, se ha transportado a otra vida o ha vivido en esta vida, incluso me ha hablado, hemos verbalizado. Entonces, ese bloqueo, esa herida que su subconsciente me ha llevado, esa herida estaba abierta, Qué pero bueno. la hemos sellado, hemos cerrado esa herida y es el yo actual donde su caminar desde el minuto uno del despertar va caminando por la vida de forma natural, sin pensar qué es lo que me ha pasado. Lo puedes pensar, pero tu forma de actuar al enfrentarte a esas fobias, por ejemplo, esos miedos, esa ansiedad, esas migrañas, esos dolores físicos, ya lo hace y piensa, wow, ¿qué me ha pasado? Porque todo está cambiando. Estoy cambiando yo cuando veo que la gente de mi alrededor está cambiando su actitud hacia mí. Y es increíble porque se genera una simbiosis, se genera como un microclima. Es una conexión brutal porque tú has cambiado. Al principio quizás no te des cuenta porque estás en un momento que me siento raro. Lo primero que me dicen, ¿cómo estás? Me siento raro, me siento rara. Para mí es tan importante que me digan eso porque es bien, trabajo bien hecho. Vas, yo les llevo el seguimiento. La sesión no termina ahí, la sesión empieza ahí, cuando la persona despierta y me va explicando cómo va evolucionando por el paso de los días. Es increíble.
Y si tiene otra cosa que le ha impactado, es otro pétalo de la flor, es otra herida, pues volvemos a consulta cuando quieras para tratar otra herida, para abrir esa herida y de forma amigable, por decirlo de alguna forma, tú mismo, el paciente es quien la cierra. Y eso es lo que revive lo que está viviendo desde el minuto uno del despertar. Es que me apasiona. Lo estoy explicando y me apasiona porque es que veo los resultados. Vicente, no sé si no te escucho. Me parece que estaba hablando sola. ¿Me oyes ¿Me ahora? escuchas? Ahora sí, sí. Ah, vale, perfecto. Decía que cuando el dolor es tan profundo que la mente no lo suelta, se necesita algo más, ¿no? Ahí está la hipnosis para que vas al origen y has hablado de la nueva terapia, que también practicas porque haces como un combo en función de los clientes. La nueva Ujú. terapia, hasta donde sé, porque no la he trabajado, pero sí que con técnica estructural nos vamos al origen y vamos a eliminar esos programas que nos están afectando a nuestro cuerpo físico. Entendemos que la enfermedad tiene un origen emocional al 100%. Me resuena todo lo que me has contado de la nueva terapia a que efectivamente pasa lo mismo, ¿no? No es magia, no es teatro, es energía pura y que lo que desata es el poder de poder arrancar traumas, programas que están no en esta vida, sino en esta, incluso en otras, envenenando el alma, ¿no? Tú vas al origen con la hipnosis, pero ¿esta técnica qué hace? Sí, es una técnica que es muy exitosa en el 80% de los casos. Yo la he vivido en consulta, también se puede hacer en la distancia. Se trabaja, como tú bien dices, como hemos comentado y todos sabemos, las emociones afectan a lo físico, a la energía, al campo energético y también nos puede capar la espiritualidad, que es tu yo, la conexión con tu yo mismo. Em, Se trabajan los bloqueos físicos, emocionales en una misma sesión. Es decir, esta técnica es trabajo en 3 fases. La primera es el contacto físico con la persona. Em, la persona normalmente empieza a tener unos movimientos en su cuerpo de desbloqueo, independientemente si está sentada, si está de pie. Se puede trabajar de varias formas. Se puede desbloquear la columna, tratar problemas de columna, cualquier tipo de patología y enfermedad. Se trabaja en el 80% de los casos un éxito increíble. Pero claro, son terapias, constan de sesiones. En una sola sesión se puede solucionar un problema. He tenido casos de cáncer que en una sola sesión se ha solucionado, un cáncer de hígado, por ejemplo, pero hay casos que lo he tenido que trabajar en varias sesiones. O hay casos que con la LNT no se ha podido solucionar. Sí que ha mejorado, pero la solución final quizás necesite otra técnica. Pero es la técnica que más utilizo, aparte de, también trabajo con biomagnetismo, por ejemplo, pero es la técnica más impactante porque es increíble cómo el cuerpo empieza a tener movimientos involuntarios de hacer yoga, asanas de yoga, sin el paciente saber qué es lo que está haciendo. Además, consecuencias. Es decir, la sana y contrasana. Y preguntarle, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Una domuca, un perro boca arriba, un perro boca abajo, por ejemplo, ¿eh? Los que saben tienen idea de yoga. O empezar a hacer mudras. Es increíble. Incluso muy muy fuerte, porque tuve una experiencia con una persona, lo quise vivir en persona, que en este caso te lo comenté expresamente, el caso de un exorcismo. Tenía bueno, un chico joven, tenía una entidad que se apoderaba de él, yo no lo sabía. Su pareja me envió la foto el día antes y en foto ya vi de qué energía se trataba y dije, wow, con la LNT lo voy a trabajar y además en consulta.
Y fue increíble, fue un exorcismo en toda regla. Estaba su pareja delante y esa persona, bueno, empezó a increparme, empezó a tener movimientos en su cuerpo, se le desfiguró la cara, incluso las costillas empezaron a salirse de su cuerpo y me quería agredir verbalmente, sí, sí. Fue muy heavy, pero lo tuve que vivir, porque esas experiencias las había tenido en la distancia a través de una foto, que empecé trabajando así, empecé trabajando con haciendo exorcismos y esto lo tuve que vivir con la LNT. Y bueno, fue una experiencia y bueno, ahí se queda, ahí se queda. La persona se recuperó, ¿eh? Para el que tenga dudas, la persona se recuperó de sus dolores cervicales. También veía espíritus, era medium de nacimiento. Los dejó de ver porque a él le afectaba mucho y ahora continúa siendo medium, pero lo siente. Entonces ya lo vive desde otro punto de vista, con normalidad. Tiene una vida con su pareja perfectamente feliz y bueno, y bueno, Teresa, ayudé a que esa persona recuperara su vida. hay gente que nos estará escuchando que el tema energía, el tema sanación, el tema medicina integrativa, el tema otro camino para sanar el dolor, no lo entenderá. No, no pretendemos que lo entienda, o sea, al final es una herramienta o un vehículo más para poder sanar, ¿no? Lo primero, y lo hemos hablado infinidad de veces, lo primero es el médico. Tienes un problema físico, vamos al doctor. Lo segundo, Exactamente. podemos trabajar desde otra vía. Y aquí estamos hablando ya de energías oscuras que producen todo ese dolor, toda esa enfermedad, todo ese trauma que va envenenando y lo va oscureciendo el alma. Y esto es así porque lo vemos, ¿no? Con las personas que vienen y de repente haces una sesión, ya sea de hipnosis, como las que haces, la nueva terapia, y ahora hablaremos de un poquito de la energía oscura, o lo que hacemos con técnica estructural, ves que no es magia, que no es teatro, que simplemente estás limpiando y estás quitando esas rocas del río y ves cómo el agua empieza a fluir, la energía, la autopista de la información. Hemos hablado de un montón de casos y tú me has hablado de varios que te han impactado, ¿no? Sí. Y que has utilizado la limpieza energética. Por Ujú. llamarlo limpieza energética en lugar de llamarlo exorcismo, porque igual hay alguien que se nos asusta. Eh, Sí. a Bueno, ver, exorcismo es una palabra impactante porque siempre nos acordamos de Regan, la niña del exorcista, ¿no? Pero la realidad, la verdad, la realidad supera a la ficción. así es. La realidad Hay, supera la ficción. Y no quiero entrar en detalles, bueno, las personas que tengan dudas ya que se comuniquen también como quieran, ¿eh? Por Instagram, a ti, hacia mí, pero comentabas el tema de la medicina, el tema de los médicos. Precisamente los que me vienen son personas que han acotado todas las posibilidades médicas, de decir, he ido al neurólogo, no me han diagnosticado qué es lo que tengo, al traumatólogo, al oncólogo, así es. al médico de medicina interna. Nadie sabe de qué me viene este dolor. Yo automáticamente, claro, yo les derivo, a ver, ¿quién te ha visto? No tengo hernias, ¿quién te ha dicho que tiene hernias? No, me parece que tengo hernias. Ya sabemos que eso ya es somatización, pero siempre les derivo al doctor. Pero es que en muy poquitos casos me viene un 1% de que me vienen sin haber ido al doctor con una patología seria. No, no, es que la gran mayoría me vienen porque han visitado todos los médicos posibles y se han realizado TACs, resonancias magnéticas, electromiogramas, o sea, o sea, miles. De la fe de Valencia me han venido casos bueno, familiares de niños, de adolescentes, que estaban echando espuma por la boca, Que por sí, que ejemplo. sí. Sí, Es lo vemos cuando hacemos sesiones, pero lo vemos, sí. todo el mundo entiende que cuando, no sé, me voy a un caso bastante típico, ¿no? La típica tienda o la típica cafetería que no entra nadie. Ostras, está agafada, ¿no? Van cambiando el negocio, todo el mundo conocemos el típico negocio que van cambiando de dueño y van cambiando de actividad, pero nunca entra nadie. Ujú. Hay una carga energética negativa, es una manera de entender que ahí hay algo
que no le pertenece, que se ha adherido a ese centro, a esa entidad energética local, llámalo tienda, cafetería, pastelería, y, y la única manera, o sea, ahí no puedes ir al médico porque es un negocio. Ese peso muerto, esa energía, esa sombra que va chupando la energía de los dueños para ese negocio, la única manera es acudir a una técnica holística para sanarla. Haces una sesión de energética súper simple, súper fácil, algunas veces más complicada, y de repente empieza a facturar ese negocio. Lo mismo pasa con Exacto. nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo absorbe cargas que no le pertenece. Yo me acuerdo Teresa, he contado 1000 veces mi accidente en moto y las primeras sesiones, mi primer contacto con las terapias, efectivamente los médicos, o sea, los médicos son los que me ayudaron, muchísimas intervenciones, doy las gracias, pero se hizo un trabajo paralelo. Yo recuerdo esas primeras donde yo flipaba y decía, no puede ser. Cuando hacía sesiones a distancias me decían, ¿qué tienes en la pierna derecha, en el tercio distal inferior de la tibia? Porque hay una carga energética. No le llamaba ni espíritu, ni bicho raro, ni larva, ni cosas raras que ahora ya se están escuchando. Pero sí que me decían que había una carga. Había una carga energética. Ostras, estaba envenenándome la pierna. En el momento que se hace un trabajo de limpieza en esos cuerpos sutiles, por no entrar en más detalles, empieza, junto con el trabajo de los doctores, a dar solución Claro. en el poco tiempo. Y dices, ostras, a través de la urgencia empiezan a aparecer técnicas, llámese Reiki, llámese la nueva terapia, llámese la regresión técnica, todas sirven para, al final, Sí, liberar o expulsar esa energía oscura que nos ha bloqueado, ya sea a nivel emocional, a través de los pensamientos y a través de voluntad y de poder energético, ya sea del terapeuta, empieza a expulsar lo que no es suyo. claro, y cambias o miras otras alternativas, que es la gran mayoría de personas que me vienen, o no solamente a mí, a la mayoría de terapeutas, es cuando toca el dolor físico, el dolor de tu negocio que no puedes facturar, el dolor en una casa que hace que el matrimonio, que las familias se enfade, empiezan a salir cosas, los electrodomésticos se estropean, averías. Cuando toca ese dolor, sobre todo en el de la salud, es cuando, wow, los médicos hacen lo posible. ¿Por qué no voy a mirar otras alternativas? Pero te tiene que tocar el dolor. Yo no voy a convencer a nadie, igual que tú, no estamos para convencer a nadie, estamos para recibir a las personas que nos piden ayuda. Wow, Y todas son porque han tocado todas las teclas posibles. qué bueno. Sí, sí, es increíble. El caso de Teresa, los espacios es que es increíble también, porque es exactamente igual. nos preguntan, ¿cómo descubriste tu capacidad para canalizar estas técnicas? Bueno, de pequeñita yo sentía cosas. Yo soy la mayor de 4 hermanos y cuando mi madre trabajaba ya con el tarot, recibía amigas suyas en casa, eran los años 80. Y yo me sentía diferente. Yo me sentía diferente, le decía a mi madre, además mi madre lo recuerda todavía, que le decía: "Mamá, es que me siento en otro planeta". Es que era literal. O sea, tenía no eran mareos, era una sensación de que yo no encajaba aquí, de que yo estaba metida dentro de una burbuja y percibía las cosas diferentes. Esto lo estoy explicando ahora. Ahora, me estoy desnudando. Em, Cuando salía del colegio, el sitio donde encontraba paz era ir al cementerio. Wow. Era de día, a las 5 de la tarde y es que mi madre no lo sabe todavía, o sea, escuchará, porque ella es de las tecnologías también, escuchará esto. Y, y tenía miedo de decirle a nadie, porque entonces no estaba bien aceptado. Porque Y te claro, conozco, porque te conozco. Sí, sí. Si no diría, estás como una puñetera regadera yendo de niña al, claro, al imagínate de cementerio. niña. Y cuando, eh, ahora, la gente que nos está viendo en TikTok, cuando veáis a Teresa en el directo, vais a flipar. O
sea, cuando la veáis y le pongáis cara, va a decir, porque ahora os podréis hacer una imagen mental de que, claro, la típica niña que va al cementerio a jugar. A jugar y me quedaba con las fotos de las niñas y hablaba y iba a casa y las cosas empezaban a moverse. Yo llegaba a casa y las cosas empezaban a moverse. Qué Y bueno, Iker Jiménez. sí, y mi madre me decía, Qué crack. Teresín, mira las cartas del tarot, yo te voy a enseñar. O mira, es que ni siquiera me dijo, yo te voy a enseñar. Es que lo recuerdo como si fuera ayer. Que, Me dijo, ¿tú puedes leer? Yo no, a ver, ¿cómo voy a ver unas cartas de colores con unos dibujos que me encanta, el tarot marsellés que me encanta? Pero sí, tenía miedo. Si voy a leer esto, ya soy diferente a las otras niñas. Basta con que me des esto, esta herramienta. Yo quiero ser igual que el resto. qué bueno. Yo percibía cosas, sueños premonitorios de pequeña, cosas eran desgracias, ¿no? Los sueños premonitorios siempre han sido desgracias, pero pasaban el fallecimiento de mi padre, mi divorcio, por ejemplo. Qué bueno. O Espera, sea, se nos va a sí. cortar en TikTok por un tema ya de batería. Ay, Ya me vale. despediré. Pero hay unas preguntillas que me han lanzado en mensajes. Ahora que y súper interesantes. Hemos hablado de limpiezas energéticas, por no llamarlo exorcismos, que queda un poco duro, de expulsar esas cargas que no nos pertenecen, expulsando lo que no es nuestro. Y no hablamos solamente de espíritus, de cosas raras. Eh, ¿Qué podemos, nos preguntan, qué señales? Porque es verdad que a lo mejor puede haber enfermedad, o qué señales podríamos identificar a una persona para saber que necesita hacer una limpieza energética, por tu experiencia. Sí, por mi propia experiencia, el cansancio. Cansancio, que no es una noche, por ejemplo, es un cansancio que se va acentuando. La falta de respiración, la falta de energía, vitalidad. ¿Por qué la gente está en contra de mí? Por ejemplo, lo puedes notar en ti mismo, cuando en tu propia salud o incluso en el espacio, cuando en un espacio las cosas se rompen, no funcionan, hay muchas discusiones en una casa, puede ser memorias del terreno o impregnadas en las paredes de la casa o en ti mismo, dolores, vas al médico y no te hacen análisis y Todo te está dicen que bien. estás perfectamente. O sea, hay algo que no funciona. Sobre todo es la energía, los niveles de energía, los pensamientos recurrentes destructivos, por ejemplo. O pensamientos recurrentes preocupantes. Em, Ahí hay Es que algo hacer un más, reset. es más Porque habitual, va a ir a más si no se pone solución. es algo más habitual de lo que pensamos, porque cuando hablamos de limpiezas energéticas, hablamos de espíritus, almas, presencias, pero eh, es mucho más sencillo, ¿no? Y se detecta esa carga energética, producida muchas veces a través de nuestros propios pensamientos que generan emociones y al final se va retroalimentando todo, ¿no? Y ahí O es in donde... Sí, o incluso, es muy sencillo, incluso en un autobús, en transporte público, en un cine, en un centro comercial, dices: "Guau, estoy cansado". ¿Por qué cuando voy al autobús? ¿Por qué? Porque se nos adhieren esas energías. Estás cansado cuando vais a un centro comercial, vuelves a casa y dices: "Guau, Tal ¿qué cual. pasaba?". Sí, sí, y has salido de casa perfecto. Qué bueno. Entonces, sí, sí, sí. Me voy a ir despidiendo, Teresa, de los amigos de TikTok, que se va a cortar enseguida. Prefiero despedirme de vosotros. Sí, muchas Eh, gracias, chicos. Te verán, cuando te vean en YouTube van a alucinar, porque no van a relacionarlo. Al final hablamos de una revolución energética, cuántica, que no va sola. Hay muchas terapias, hay unas muy conocidas, otras como técnica estructural, regresiones, la nueva terapia, o esta técnica que hace también Teresa de limpieza energética. Todo esto no va solo y conectamos con procesos de limpieza y liberación eh, para que el cuerpo físico, al final lo que buscamos es que nuestro cuerpo físico sane, ¿no? Que se reajuste, que se equilibre, que se realinee, que vuelva al equilibrio natural. Y, y nada, aprovecho para daros las gracias a los amigos de TikTok que estáis ahí. Este live que veréis en YouTube, en Eternia TV, podréis conectar con Teresa, que aparecerá ahí con Divino y Equilibrio, ¿no? Esa es tu cuenta de Sí, Instagram. exacto. Así que si este live es para vosotros, los que no queréis seguir estando igual, estáis hartos o hasta los huevos, como digo yo, de cargar
con lo que no os pertenece a vosotros Exactamente, y exactamente. necesitáis liberar, dejar fluir, que el río Sí, empiece a tirar. Así que exactamente. tu alma está llena de luz, no la veas Y rota ni el vaso medio vacío, lo tienes a full. Y hay personitas, Teresa, estoy yo, y hay muchísimos terapeutas holísticos muchísimos, que muchísimos. os pueden ayudar. Así, Exactamente, exactamente. así que seguro que si estás sintiendo que este es tu momento, a coger una llamadita de teléfono, pegarnos un toque, nos envías un mensaje, lo que necesites. Y si quieres seguir igual con dolor, pues no hagas nada. Esto es así. Ujú. Y es Casi todo. todo, la gran mayoría se puede solucionar, la gran mayoría de los casos, Pues Teresa, mentales, emocionales y físicos. te despides de ellos, de los de Sí, TikTok, aunque no te vean, que te van a aunque ver, no se me van a vean. conectar a Eternia TV, les dices adiós Sí. y así. Muchísimas gracias, chicos, por estar ahí, bueno, por escucharnos a nosotros y bueno, espero poderos conocer en breve y encantada. Un besito a todos. Qué bien. Gracias. Gracias. Amigos, nos vamos, nos vemos en el próximo directo de Eternia. Un abrazo, feliz sábado, feliz fin de semana y acordaros que esta noche cambia la hora. 531 espectadores. ¿Qué dices? No me lo puedo creer. Sí, bueno, han entrado, han salido, han entrado, han salido, han entrado, han salido. ¡Wow! Bueno, pero ahí está, ahí está. ¡Qué éxito! Bueno, ha habido poquitos, ¿eh? Pero Ah, sí. sí, Es que es pero bueno, sábado. Es sábado por pero la noche, es fin de semana. que nos han visto 531. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Qué No, no, interesante! me ha gustado porque es una cosa divertida esto de... O sea, Sí, y imagínate si lo hacemos em, como más, con más frecuencia. yo encantada. Tú me dices, Tere, conéctate tal. Y claro, el miedo, la vergüenza, esto ya lo he superado. También me das mucha confianza porque empiezas tú, me preguntas, no voy así como, ahora qué digo, ahora tal, me has cortado cuando me tienes que cortar. Que me dice, Tere, te están enrollando. No, no, haces bien, haces bien. Yo, es verdad, me estoy enrollando. No, no, pero por la gente que estaba preguntando. En realidad no ha preguntado nadie, ¿eh? Lo he preguntado yo. Sí. Esto no está grabando, ¿no? Sí, Esto sí, ya no está grabando. ahora estamos grabando. Esto son las tomas faltas que emitiremos. Vale, vale, vale. Qué bueno. Ostras, Sí, o sea, que eso lo pregunta. sí. Sí, y ahora te voy a hacer, te voy a lanzar aquí varias preguntas. Vale, ¿Vale? Sí, reseteo yo aquí contigo. Mira, voy a hacer esto. Voy a vale. hacer- voy a Oye, hacer- oye, yo prefiero estar aquí que irme por ahí de tardeo. ¿Qué quieres Hombre, que te claro, diga? ahora me pones aquí un vinito. Mira, mira, No tengo vino. voy a hacer esto. Pues tengo un té. Así nos despedimos. Sí, vale. Teresa, te he preguntado cómo descubriste tu capacidad para poder canalizar. Porque has hecho esta técnica, la utilizas con la nueva terapia, la utilizas con la hipnosis. Nos has contado cómo identificamos a una persona que necesita una limpieza energética y la verdad es que nos hemos quedado alucinados porque no hablamos de exorcismo, ni de movimientos raros, ni de levitaciones. Hablamos simplemente de estar cansados, de tener pensamientos extraños. Al final es de no vivir con alegría o no tener una vibración positiva. Y ya puede ser. Yo aquí incluso te añadiría por experiencia, me he encontrado gente adicta a los deportes, gente que viste muy oscuro, gente muy introvertida, que había mucha carga negativa. Y me recordaba a la gente cuando éramos jovencitos, esta gente que iba de negro, los de negro, no sé cómo le Los llamaban. mods, los mods, Los ¿te mods. acuerdas? Sí, sí. Sí. Me La recordaba tribu, una tribu tribu. social, Me estaban los recordaba, rockers, pues me los... recuerda muchísimo ese tipo de personas o ese perfil, ¿no? De personas un poco más, como más cerradas. Yo me he encontrado ahí con mucha carga Bueno, negativa.
eso es más grave de lo que pensamos actualmente, porque los mods era cuando nosotros éramos jóvenes en los 90, finales de los 80, principios de los 90. También la música, ahora no recuerdo qué grupos, pero bueno, ahora actualmente no sé si existe la tribu esta social, pero hace unos años, hace 10 o 15 años atrás, te lo comento porque compañeras mías de trabajo tenían hijos que vestían así y se llamaban góticos. Los góticos, Los correcto. góticos que tenían intentos de suicidio, o sea, el lema de ellos era estar siempre triste o intentar suicidarse o escribir narrativas como muy crueles, mm, no sé, no sé. Em, yo puedo pensar que, no sé, que existe algo ahí como porque cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes, somos más volubles. Totalmente. Entonces, al ser más volubles, más permeables, las energías, bueno, nuestras hormonas van evolucionando, están arriba y abajo, y somos más propensos a absorber esta negatividad. Yo lo he vivido con mi propio hijo, adolescente. 5 años atrás, bueno, le tuve que hacer una limpieza energética muy potente, porque cambió la voz, incluso no por el hecho de que haya dado el cambio al ser varón, no, no, es por el hecho de que cambió la voz al hablarme y cambió los ojos. Yo, este hijo no es mío, o sea, alguien se ha comido a mi hijo. Y esto se puede contaminar. Entonces, el tema de estas tribus que van vestidas de negro, que ya son propensión, también te puedes identificar. Cuando eres joven, te identificas, ¿no? Igual que nosotros. Tu identidad se está formando. Todavía no lo tienes claro, qué es lo que te gusta. Y actualmente incluso no tienen claro si les gustan las mujeres, los hombres, el sexo contrario o las dos cosas. O sea, se están definiendo. Entonces, yo creo que en este concepto de definición es cuando entran esas energías y se apoderan de los chavales. Y eso va increciendo a no ser que se ponga una solución, una limpieza. Totalmente. A veces Wow. es sencillo, ¿eh? A veces es sencillo. Es una limpieza que vas a la ducha con agua, sal y canela. Es lo que primero aconsejo. Y mira, antes de ver si tienes esto, métete en la ducha, a ver cómo te sientes. Te frotas el pelo con sal gorda, con Ya está. canela y a ver cómo te sientes. Qué bueno. Sí. Pues Teresa, qué bien. Yo creo que podíamos darlo por terminado, te hemos conocido un poquito más. Entraremos en detalle en las tres cositas que hemos hablado y en muchísimas más en concreto. Lo que he dicho, este live no es para los que quieren seguir igual, es para los que quieren un cambio, están cansaditos, están hartos, reventados. He dicho antes hasta los huevos de cargar con cosas que no les pertenece y que Ujú. necesitan, pues al final es liberar. Sí, Y liberar de una manera contundente, porque lo ven y lo están sintiendo. O sea, su alma ya les está diciendo, oye, o haces algo o te vas a ir por un camino que no toca. Así que que no siga la gente viviendo con el alma ujú, pues sí. partida Ujú. y que se puede enfrentar con ayuda. Y Teresa, pues tú les Sí. puedes ayudar. Lo primero son los médicos, que acudan a los médicos, como recomiendo siempre, pero claro, es que no hace falta porque ya me vienen cuando han tocado todas las teclas. Y estoy abierta para recibir, y como todos los terapeutas, para recibir y poner mi granito de arena para esa solución. Pero tiene que doler. Cuando duele es cuando la persona da el cambio. Sobre Brutal, todo los que son más agnósticos, ¿eh? Con el tema de las energías. brutal, me encanta. Ujú. Pues Teresa, un millón de gracias. No, gracias a ti. Estoy Seguimos. encantada y gracias por invitarme a tu programa. Qué guay. Un Pues nada, placer. seguiremos viéndonos, a ver si... Aquí da para varios directos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevamos? A ver, lo pone ahí. No lo sé. 1 hour, 1 hour. ¡Wow! Pues me ha pasado